¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 5. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura, Efesios 5, versículo del 1 al 5. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. El mensaje al inicio de este capítulo 5 del libro de Efesios, Pablo le está inculcando a la iglesia en el correcto comportamiento. Sean como Cristo. Comienza el texto, dice, ¿no? Dios los ama, así que Cristo nos amó por nosotros, así como Cristo nos amó a nosotros, amó a la iglesia, así que sean como Él es. Busquen que ser como Él es. Busquen que actuar como Él actuó. Conducta, comportamiento, testimonio. Me encanta porque esto exhorta y confronta. Y ojo, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo a la iglesia: entre ustedes no debe haber esto, no debe haber lo otro, no debe haber ambiciones exageradas, no debe haber relaciones sexuales prohibidas. Le está hablando a la iglesia: sean diferentes, marquen la diferencia. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, porque eso no es correcto. De la boca del creyente debe salir bendición, cosas buenas, conforme a lo que Dios enseña y demanda y cómo Él actuó y se comportó. Pues ese debe ser el ejemplo a seguir. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo dice: entre ustedes ni siquiera se debería hablar de estas cosas. Es decir, que dentro de la iglesia ni siquiera se debería mencionar que tal persona están pasando por tal cosa, están viviendo tal cosa, están haciendo tal cosa, está sucediendo tales cosas. Eso no debería de haber entre ustedes. ¿Hay dentro de las iglesias? Sí lo hay. No debería haberlo, dice el apóstol Pablo. Sí sucede porque el ser humano es falible, se equivoca, pero no debería haber entre ustedes. Por eso busquen que ser más como Cristo, busquen que ser más como Dios, busquen que vivir conforme a la voluntad de Dios. Que nadie que haga cosas indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene. Y ojo, cómo concluye el apóstol Pablo con esta parte, que es súper confrontante para el creyente. Dice: con lo que nadie esté satisfecho con lo mucho que tiene, ninguna de estas personas tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto es tan malo como adorar a un ídolo. Todo aquello que le quite el primer lugar a Dios y todo aquello que se haga un vicio o una ambición en mí, como el desear algo, como el querer tener mucho dinero, como el querer tener cosas materiales, como el querer tener a otra persona, se convierte en un ídolo en la vida del ser humano. Eso es idolatría también. A veces el creyente piensa que idolatría es simplemente postrarse delante de una estatua hecha de metal, de madera o de bronce. Piensan que la idolatría es simplemente como se daba en el periodo antiguo testamentario, en el periodo nuevo testamentario, en el periodo bíblico de manera general. Pero idolatría es todo aquello que le quita su primer lugar a Dios. Así sea una persona, así sea una cosa material, así sea un objeto, así sea un vicio, así sea lo que fuese, que le quite el primer lugar a Dios y le otorgues tú ese lugar, se convierte en un ídolo en tu vida. Incluso el trabajo, incluso cualquier cosa que le quite su lugar a Dios, se convierte en un ídolo en tu vida.
¿ok? Algo que practicas y no puedes despegarte ni dejar de hacerlo, ya sea cualquier tipo de vicio, cualquier cosa que estés viviendo, pasando y no puedes dejar de hacerlo, se convierte en un ídolo en tu vida. Y el apóstol Pablo es claro cuando dice: ninguna de estas personas que no quieran vivir como a Dios le agrada, porque ustedes saben lo que tienen que hacer, ninguna tendrá parte en el reino de Dios ni de Cristo. Porque esto es idolatría, esto es tanto como la idolatría. Entonces es confrontante porque aquel que sabe que está haciendo mal y continúa y sigue, se ha convertido en un idólatra, en una persona que cae y repite siempre lo mismo, que caen en lo mismo, y no solamente con respecto a cosas, a personas, a objetos, etcétera, etcétera. Actividades diarias que le han quitado su primer lugar a Dios. En ese sentido, el apóstol Pablo está iniciando el capítulo 5 hablando acerca de la conducta, del testimonio, de la manera de comportarse, de vivir y de hacer. Inicia el capítulo 5 diciendo: imiten a Cristo, sean como Jesucristo, busquen que ser como Él, traten de ser como Él. Y concluye diciendo: si no eres como Él, si no tratas siquiera de ser como Él, no te pide la perfección, sino busca que ser como Él, busca imitarlo, entonces no tendrás parte en el reino de Dios. Si le has quitado su primer lugar a Dios y cualquier otra cosa de tu vida se ha convertido en tu ídolo, entonces le has quitado su primer lugar a Dios y por ende no tendrás parte en el reino de Dios. Es confrontante para el creyente. Apliquemos esto a nuestra vida. Si Dios nos habla es porque tiene algo que decirnos, Dios nos habla es porque tiene que confrontarnos para que nosotros reaccionemos y dejemos todo aquello que le ha quitado su primer lugar a Dios. Nos centremos en Él, busquemos de Él y vivamos como Él vivió. El manual de vida para vivir como Cristo vivió son las Escrituras. Ahí está el ejemplo a seguir, cómo debe vivir un creyente. Apliquemos esto a nuestras vidas y entendamos sin temor y sin miedo que si no vivimos como a Dios le agrada, pues no tendremos parte en el reino de Dios. Esto no es una cuestión de obras, y aclaro con esto, pero el que verdaderamente es salvo se va a ver reflejado en sus obras diarias y continuas, en su conducta y su comportamiento. Apliquemos esto a nuestras vidas sin temor, sin miedo. Esto es para reflexionar y vivamos como a Dios le agrada, buscando que hacer su voluntad. Este ha sido, familia, nuestro mensaje de mediodía. Dios los siga bendiciendo.